Los señores Lunático, Canuto y Cornamenta están orgullosos de presentar Magos y Medianos, el único canal en el que la Tierra Media y Hogwarts son casa. Hoy voy a volver a aprovechar este pequeño rinconcito que tenemos en Petit Comité para alejarme un poquito de los vídeos habituales del canal. Y específicamente hoy voy a hablar de cómo continuaría yo la saga de Harry Potter, o más bien qué me gustaría leer sobre el mundo mágico. Comenzamos. Para empezar, yo diría que este vídeo es similar al que ya hice en su día hablando de cómo desarrollaría un universo expandido o transmedia en el mundo mágico. Pero aquí, en vez de centrarme en los productos, me voy a centrar en las historias que me gustaría que se desarrollasen, ¿no? Las historias que me gustaría leer. Por lo tanto, aquí voy a especular un poquito más. Realmente tampoco demasiado, pero un poquito más sí. En aquel vídeo, por ejemplo, hablábamos de hacer una serie sobre los merodeadores y aunque es verdad que podría ser muy interesante, al final ya hay puntos clave que conocemos, ya sabemos cómo se va a desarrollar y cómo va a acabar. Con la historia de Voldemort pasaría un poquito lo mismo, aunque hay que decir que como se conoce menos, habría más espacio para desarrollar un poco todo lo que se podría saber de este personaje. De hecho, sería muy interesante ver cómo se desarrolla en sus artes oscuras, ver cómo va ascendiendo, ver encontrando a sus aliados, ver cómo poco a poco se va haciendo con el poder y además va deteriorándose a sí mismo. Sería bastante interesante, sobre todo porque podríamos ver un punto de vista distinto. Yo no he leído demasiados libros en el que el protagonista sea el villano de la función, sea una persona totalmente desalmada y realmente le quieras odiar, porque además es un personaje que no puedes empatizar con él, o sea, sería totalmente contraproducente. Pero volvemos a lo mismo, al final sabemos cómo acaba. Sí, sería un desarrollo muy chulo, pero al final creo que perdería un poco ese interés. A ver, hay que decir que normalmente en libros que ocurren en grandes sagas, estos spin-off siempre suelen funcionar, porque realmente al final es conocer un poquito más a los personajes que ya nos llevan acompañando mucho tiempo. Pero a mí me gustaría encontrar algo que me sorprendiese un poquito más. Creo que es el mismo problema que tiene Animales Fantásticos. También sería muy interesante y creo que sí que podríamos volver a ese lado épico que tiene la saga, saber cómo continúa la historia de Dumbledore y Grindelwald. Además, estamos hablando de magos muy poderosos, por lo tanto veríamos magia muy espectacular. Pero claro, el gran clímax de esta historia, que es el enfrentamiento entre Grindelwald y Dumbledore, ya sabemos cómo acaba. Vaya, parece que solo hablo de lo que no me gustaría ver, pero no, vamos a centrarnos un poquito en cómo continuaría yo la saga. Vamos a hablar de cómo continuaría la saga si utilizase al personaje principal, es decir, a Harry Potter. Y yo lo que haría precisamente es alejarme de esa épica que tenía la historia de Harry Potter contra Voldemort, la saga principal, y me iría a Harry Potter en sus primeros años de Auror. ¿Por qué me interesaría ver esto? Pues a ver, creo que uno de los puntos fuertes que tiene esta saga es un poco el día a día del mundo mágico. Por lo tanto, me encantaría conocer mucho más de los magos, un poquito cuando ya están en edad adulta. Conocemos mucho su vida en Hogwarts, pero más allá de eso, realmente sabemos muy poquito. Además, Harry Potter como Auror podría funcionar perfectamente como una pequeña saga de libros de novela negra. Poder ver cómo resuelve crímenes, hechizos para investigar y cositas así que creo que expandirían mucho el universo y creo que nos ayudarían incluso a empatizar con este personaje. Además podríamos ver el aspecto más político de esta sociedad, interferencias ministeriales, luchas de poder entre grandes lobbies, por ejemplo. Creo que sería bastante interesante. Además, podríamos alejarnos del concepto de Harry versus Voldemort, aunque siempre relacionamos a los magos tenebrosos con mortífagos. Realmente el propio Sirius lo decía, el mundo no se divide entre buenos y mortífagos. Podríamos ver otros magos tenebrosos que hiciesen otras cosas, no tienen por qué ser simplemente supremacistas de la sangre pura, aunque eso no tiene por qué quedar de lado. También podríamos ver cómo se van cazando a los diferentes seguidores de Voldemort que quedaban libres, cómo alguno intenta hacerse con el poder
después de ese vacío de la presencia de Voldemort. Incluso podríamos llegar a ver cómo se crea un culto alrededor de la figura de Voldemort, intentando encontrar reliquias de este personaje. Esto podría provocar un enfrentamiento contra la sociedad, que se cree un movimiento a favor de Voldemort y en contra de la historia que nos han contado los ganadores. Eso también creo que tiene un punto de interés bastante grande. Lo típico, con Voldemort se vivía mejor. Además se podrían ver cosas bastante distintas, por ejemplo, a Ginny ascendiendo en el mundo del Quidditch, Ron decidiendo dejar de ser Auror para ayudar a su hermano, el duelo que tiene la familia Weasley después de las pérdidas que han tenido, incluso tramas legales con Hermione. Y es que creo que aunque en el mundo mágico se puede combinar perfectamente lo mundano con lo épico, creo que este personaje en sí, Harry Potter, ya ha vivido su gran epopeya. Más allá de la historia entre Harry y Voldemort, creo que nunca se podría llegar a contar una historia que estuviese a esa altura. Es un poco como la Cuarta Edad en la Tierra Media, y espero no meter mucho la pata porque si no Elia me va a asesinar. Pero es que después de haberse enfrentado al gran villano, a Sauron, realmente, ¿qué vas a contar? Reyertas pequeñitas. Ya no puedes buscar la épica, tienes que buscar algo distinto, y creo que con el mundo mágico se puede hacer. Por eso mismo tampoco me interesa mucho seguir con la siguiente generación de los Potter, porque realmente sí, podríamos volver a ver Hogwarts, pero estamos en lo mismo. Realmente Hogwarts, solo Hogwarts, ya que lo conocemos tan bien, ¿sería interesante si no tuviésemos una amenaza detrás? A ver, se me ocurren cosas que no estarían mal. Por ejemplo, imaginaros que alguno de los hijos de los Potter cae al lado oscuro. Sí, sería muy universo expandido de Star Wars, pero sería algo poco visto hasta ahora y desde luego distinto. Eso sí, nunca utilizaría a Albus Potter, porque claro, si al final acaba en Slytherin y acaba volviéndose malo, volvemos a lo mismo de siempre. Y si quisiésemos irnos a algo épico otra vez, creo que tendríamos que irnos a personajes nuevos. Haría un poco lo que se ha hecho en el videojuego de Hogwarts Legacy, crear un personaje nuevo que sí que tenga una gran historia que contar, que sí que tenga que enfrentarse a un gran mal que se le avecine. Otra cosa que no descartaría para nada sería un libro al estilo de Fuego y Sangre de George R.R. Martin, contando un poco la historia del mundo mágico, no solo de Inglaterra, sino de todo el mundo mágico. Pero al igual que me ocurre con ese libro, al final es mucho más difícil, o creo que me resulta mucho más difícil implicarme con los personajes de esa forma, porque precisamente algo que he recalcado un montón de veces en el vídeo de hoy, que es que el mundo mundano de Harry Potter, el mundo, lo cotidiano del mundo de Harry Potter es muy importante. En un libro así, que normalmente recoge los momentos más importantes, se perdería todo eso. Otra opción que se me ocurre, y que aunque está un poco relacionada sería un poco distinto, sería una colección de novelas que se podría englobar en Tales of Hogwarts o Tales of Wizarding World, que nos contasen pequeñas historias de magos importantes a lo largo de la historia, valga la redundancia, pero que sí que tenga ese enfoque de contarnos algo de un personaje en concreto que haga algo importante. Eso nos podría ayudar a contextualizar lo que es el mundo mágico en cada uno de esos momentos, pero también nos ayudaría mucho a poder implicarnos con estos personajes e incluso poder encontrar algún personaje que tenga la potencia suficiente como para desarrollarlo. Un mago de Ilvermorny, una rebelión duende que se tiene que acabar, un descubrimiento de una tumba maldita. Tenemos un montón de verdad de opciones. Y quizá si volviésemos a algo conocido, lo más interesante por desarrollar sería los fundadores de Hogwarts. Es verdad que creo que se alejaría mucho de lo que conocemos del mundo mágico habitual, porque perderíamos el presente del mundo mágico y sería todo mucho más fantástico, mucho más fantasía épica habitual, por así decirlo, pero creo que es uno de los puntos que mejor se podrían desarrollar. Tendríamos intrigas palaciegas, la amistad de Godric Gryffindor y Salazar Slytherin, cómo se va deteriorando, cómo Salazar se alza como un mago tenebroso. Me parece que es uno de los momentos que más se podría aprovechar, pero creo que, como decía antes, el gran problema es que creo que se alejaría demasiado,
aunque realmente me llega a preocupar que se aleje demasiado de lo que conocemos del mundo mágico precisamente por ese salto temporal tan grande. Uno de los puntos fuertes que tiene el Hogwarts Legacy es irse lo suficientemente lejos en tiempo de la saga principal, pero en un momento que podamos reconocer y que todavía nos conecte un poco con la saga. Pero sin lugar a dudas yo apostaría por personajes nuevos. Vamos, lo tengo clarísimo. Y si no, y si quisiese continuar con Harry Potter, pues ya hemos hablado. Harry Potter Auror me parece que es el futuro de la saga, lo que todos necesitamos, o por lo menos lo que a mí me encantaría ver. ¿Y a vosotros? ¿Cómo se os ocurriría seguir este mundo mágico? ¿Qué os gustaría leer? Os leo. Travesura realizada.